Ok. Bueno, saludos. Yo estoy aquí con David McKay. Cuéntanos un poco sobre quién eres y tú y yo nos conocemos hace mucho tiempo, desde la secundaria, ¿verdad? Así Pero cuéntanos es. un poco brevemente de tu vida para que sepamos quién eres. Bien. Es difícil a veces identificar quién soy porque me pertenezco de dos naciones, tanto Canadá como México. Aunque nací en México, mi papá es canadiense y por ello el apellido McKay, pero mi segundo apellido es Ávila por parte de mi mamá. Bueno, a mí me gusta contar un poco esta historia, si se les parece bien. Y nací en México, a los 2 años fui a Canadá, después regresé a México cuando tenía 9, regresé a Canadá cuando tuve 15, regresé a México un año, regresé a Canadá otro año, regresé a México otro año y después bueno, es importante aclarar que en el último año de Canadá, antes de venirme a México, cuando tenía 17 años y cumplí 18, es cuando me bauticé como miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Oh, Muy bien, y quería saber, primero que todo, explícanos por qué a veces se le conoce a esta iglesia con el título formal que has dicho y a veces como mormones. ¿Cuál es la razón? bueno, la razón es porque creemos en el libro de Mormón, entonces, que es otro testamento de Jesucristo. Así se subtituló en 1980, me parece, antes simplemente era el libro de Mormón, no se le conocía como otro testamento de Jesucristo, pero para hacer más énfasis de que creemos en Jesucristo y el nombre oficial de la iglesia es la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, desde prácticamente sus inicios. Y Entonces, en inglés muchas veces usamos LDS, Latter Day Saints. ¿En español se hace así? ¿Se usa una abreviación o no, no se hace? Santo de los Últimos Días. Santos, pero no SUD. Sud, sud, sí, sí se Ok. utiliza. Muy bien, y es importante entender cómo hablar de diferentes comunidades, que a veces desde fuera se usa algunos términos, pero adentro quizás algunos otros términos. Sí, es Mm, interesante notar, mm. originalmente durante la Reforma Protestante, la palabra protestante era un insulto. O sea, era para decir, esos que siempre están protestando, siempre están quejando de todo. Pero hoy en día simplemente es algo que se usa, o sea, no, no es ni bueno ni malo, es simplemente una cosa que Sí. describe a un grupo de comunidades. Sí, bueno, estamos, yo creo que pasando por un tiempo de crisis de identidad como mormones, porque por muchos años los líderes anteriores estuvieron promoviendo el nombre de mormón, Ujú. porque es el apellido con lo que nos identifican, pero también connota mucho, digamos, mucha parte negativa. Entonces, no sé si fue por la historia que tenemos como un grupo, como fe o como secta, como quieras identificarle, o como culto en sí. Este, todos saben que practicamos poligamia en sus inicios, como en la iglesia, aunque pocos lo sabían. Y Ujú. entonces es un rollo. El mormonismo es un rollo. No nos vamos a poder hacer en una hora, pero por ello. No te preocupes, no tenemos que hacer todo, pero comenzamos con una pregunta sobre la historia y cómo surge. Yo siempre le Ujú, digo a mis estudiantes que las religiones existen y también ideologías, pero las ujú. religiones existen para contestar preguntas. Y una de las Ajá. preguntas que existió en los Estados Unidos en el siglo XVIII y XIX, cuando vemos el nacimiento del mormonismo, una de las preguntas que tenían muchos cristianos era, ¿cómo es que durante este tiempo estamos explorando esta gran tierra de Norteamérica y estamos encontrándonos con grupos que llevan, pues al parecer, miles de años aquí, con los Apache, con los Sioux, con los Kiowa, con los Cheyenne, y que Ujú, ellos no han tenido la oportunidad de escuchar de Jesucristo? ujú. Entonces, viene Joseph Smith, era un joven seminarista, podemos hablar de eso, de
del cuento, del relato tradicional, pero por el momento no. Pero él Ujú. tiene una respuesta. ¿Cuál es su respuesta para los cristianos que estaban preguntando cómo es que esta gente no pudo escuchar el evangelio hasta ahora? El libro de Mormón contesta todos los puntos teológicos de su momento y lo Ujú, hace perfectamente bien. Yo creo que narra cómo una familia de Israel ah, abandona, guiado por Dios junto con otras familias hacia la tierra prometida, se le conoce como las Américas, y cómo Dios mantuvo contacto con esos pueblos como parte de una de las tribus de Israel que llegó a ser esparcida a esta nación justo 600 años antes de Cristo, ujú, desde la perspectiva histórica, antes de que Babilonia fuera invadida Israel y se llevara cautivo. Entonces, ah, tuvieron digamos, esa oportunidad de escapar la captura de Babilonia. Y ujú, aquí en este continente, Dios siguió llamando profetas para guiar a su pueblo. Y, ujú. y hasta la Y, venida de Cristo en América, que es la parte culmine del libro de Mormón. y Poco todo tiempo esto se después, encuentra en el libro de Mormón, ¿verdad? por supuesto, o sea, el que lo ha leído sabe todo esto. Ujú. Sí, entonces, mira, algunos de los estudiantes van a estar con preguntas de la historia y arqueología, pero yo quiero enfocarnos en lo brillante que es Joseph Smith. Yo obviamente no lo considero como profeta genuino, pero bueno, pero él aún así es un hombre brillante en tener esta idea y Sí. después dar estos relatos que según la iglesia mormona son revelación divina, ¿ok? Ujú. Pero de cualquier camino hay que reconocer que aquí tenemos un hombre creativo que está tratando de operar y de obrar adentro de un contexto y dando respuestas a Ujú. preguntas que otras denominaciones y otras iglesias no han podido hacer. Sí, José Smith definitivamente fue eh, un genio digamos, en su creatividad, en su inspiración teológica, su capacidad de sintetizar ideas y predicarlas. Él tenía una carisma excepcional. Sí. No hay ninguna dura, lugar a duda. Y eso a pesar de que no tuvo una educación formal más allá de la primaria. Ujú, Entonces, concibiendo todo eso, este, es bien sabido que le gustaba leer ujú. y leía de todo. Entonces, sí tenía facilidad de acceso de información, especialmente en su área local, había una biblioteca y era un joven especial. O sea, yo creo que muchos miembros de la iglesia desconocen toda la historia de José Smith porque se concentran únicamente en la información que aporta la iglesia. Entonces, yo soy quizá un poquito distinto a la mayoría de los miembros porque me he puesto a investigar más allá de, digamos, el currículum que solamente nos da la iglesia. Y, y eso es más fácil ahora con el Internet. Ujú. Entonces, con el Internet tienes mucho acceso a información y ahora la iglesia está teniendo que, ah, digamos, ser un poquito más abierto con la historia que tenía la iglesia en sus inicios. Y Y quiero poco a poco está señalar que introduciendo. uno de los exportes más exitosos de Norteamérica a todo el mundo que es mormonismo y también la religión de los testigos de Jehová, que no solemos pensar en religiones indígenas de las Américas que siguen creciendo y avanzando, pero con estos dos, el mormonismo y los testigos de Jehová, estamos hablando de dos religiones que hoy en día ya son globales. Tenemos Ujú. un templo mormón aquí en Madrid, tenemos, bueno, vamos a hablar un poco de eso entonces, Tienen uno en del Roma, ¿verdad? vocabulario, porque ustedes no dicen, bueno, es que me voy a la iglesia local. Cuando hablan de iglesia, de templo y de la congregación local, ¿cuáles son las palabras que suelen usar en el contorno Sí, pues mormón?
para las congregaciones, y es importante quizá decirlo, ¿no? Una forma de distinguir a una persona que no es miembro es fácilmente por las palabras que utiliza. Ujú, Si no estás hablando, ¿cómo se dice? Mormonismo, o mormón. ujú. Si no usas el vocabulario que es particular a la iglesia, te van a identificar rápidamente. Sí. Entonces, uno debe de conocer que una congregación se llama barrio. eh, ¿Cómo? Barrio. O sea, Barrio. En a cuál inglés se llama ward? ward. Muy bien. Barrio, Entonces, barrio o ward. Muy bien. ajá. Entonces, lo primero que te van a preguntar es, ¿a qué barrio asistes? Ujú, Y a mucha gente le diga ujú, como venado en las luces, como, "Wow, ¿qué estás?" Y, "No, entonces este no es miembro de la iglesia, ¿no?" Entonces, porque barrio es básico. Y luego, cada barrio eh, es un grupo de barrios forma una estaca. ujú, Supongo que es parecido a lo que ustedes llaman diócesis ujú. en Sí. su O sea, es organización. una región Entonces, tenemos, administrativa con diferentes congregaciones que normalmente tendrá algún supervisor. Tradicionalmente en las iglesias cristianas le llamamos obispo, se sigue usando, pero a veces el anciano presidente o el pastor principal, según la denominación, pero sí, la de diócesis o la región, pero ustedes le llaman estaca. correcto. Muy bien. Eh, o sea, tenemos una jerarquía muy bien definida. Y aún tienen profetas y apóstoles, ¿verdad? Exactamente, es Genial. algo, Queremos saber pre- un poco de eso. presumimos de ser parecida a la iglesia original de Cristo. Entonces, eh, eh, cada barrio es dirigida por un obispo. Y Ujú, ustedes los llaman como pastor o algo por el estilo, ¿no? O padre. Pero para nosotros la cabeza de un barrio es obispo. La cabeza de un estaca es presidente de estaca. ujú, Y arriba de los estacas, un grupo de estacas se le llama área y ujú, tenemos presidente de área. eh, el oficio lo preside una autoridad 70, que ujú, es un oficio del sacerdocio de Melquisedec. ujú, Entonces, tenemos oficios en el sacerdocio también, tanto de Aarón como de Melquisedec. Quizá podríamos hablar de ello, pero arriba de los áreas está dirigido por la presidencia de los setentas, ujú, que está dirigida a su vez por el quórum de los 12 apóstoles, que es presidida a su vez por la primera presidencia, que es lo que comúnmente llamamos el profeta y sus dos consejeros. ujú. Muy bien. Entonces, Y de todas estas personas, ¿cuántos de ellos reciben un sueldo directamente de la iglesia? muy pocos. Ujú. Esto es algo muy interesante de la iglesia de los santos de los últimos días. Sí, Sigue. por mucho tiempo decimos que nadie es pagado, pero ahora Ujú. sabemos que no es así. Entonces, Cada bueno, iglesia tiene su mito, no pasa nada. lo que pasa es que la gran mayoría no recibe un sueldo, especialmente por el ministerio. Lo que tiene que ver con funciones de predicar el evangelio o servir en el ministerio, no se le da un sueldo. Solamente se puede decir que el primer quórum de los 70 y los apóstoles y el presidente de la iglesia y sus consejeros sí reciben un sueldo, aunque estas posiciones son de tiempo completo Ujú, y tienen muchas funciones administrativas, aparte de su responsabilidad como líderes en la iglesia. Entonces, son, pero aparte de ello, también tiene una rama la iglesia educativa, donde también tienen personas que son pagadas, pero esto ya no tiene que ver con el liderazgo local, ni son funciones como extracurriculares, por así decirle, de tiempo completo. Si, por ejemplo, hay encargados de la limpieza ujú. que supervisen regiones y algunas otras funciones, hay abogados también, Sí, y pero, por pero el decirlo. caso es que reciben dinero como profesionales, o sea, no por
el ministerio precisamente que están haciendo en gran exactamente. parte. Dentro de la iglesia tenemos alrededor de 120 responsabilidades locales. Cada Ujú, congregación tiene como responsabilidades que se le llama llamamientos. Entonces, ujú, cada miembro debe de tener un llamamiento, casi ujú, desde que se bautiza. O sea, lo primero que necesita cada miembro es un amigo, un llamamiento y ser nutrido por la buena palabra de Dios. ujú. Entonces, el llamamiento es básico y todo mundo debe de tener un llamamiento, una responsabilidad, porque así se siente parte de la iglesia y siente que Ujú. contribuye, se le necesita y es sumamente gratificante poder servir a los demás en cualquier capacidad. Lo Entiendo. hacemos de corazón y sin paga. Y esto es muy importante también para mis estudiantes que están estudiando para ser pues líderes cristianos internacionales, que muchas veces la conversión religiosa no se trata de ideas o doctrinas, se trata de sentir un acogimiento, una bienvenida, que es parte de una comunidad. Muchas veces eso es más importante que ideas teóricas de doctrinas. Ujú. Bueno, pues tengo una pregunta. Un dicho muy famoso, muy conocido de José Smith es, como Dios es, a ver si lo digo bien, como el hombre es, Dios era, y como Dios es, el hombre podrá ser. ¿Lo he dicho más o menos Llegar bien? a ser. Sí, yo Muy creo bien. que Esta más o menos así es. es una doctrina muy, una teología muy interesante, una doctrina de gran importancia. Explícanos un poco el significado de esta idea, de esta doctrina Sí, teológica. me gustaría comentar una anécdota personal Ujú, en relación a ello. Cerca del año 1998, me parece, o 99, el entonces presidente de la iglesia, el profeta Gordon B. Hinckley, fue entrevistado, pero haciéndole esa misma pregunta. Dice, ujú, ¿ustedes creen en llegar a ser dioses? Y él contestó, no me parece que enseñamos esa doctrina en nuestra iglesia. Y no, por lo menos no recuerdo que esté en ninguno de nuestros manuales, en nuestros doctrinas que enseñamos dentro de los servicios. O sea, no creo que es algo importante o relacionado. O sea, conozco un poquito la doctrina, pero no le hacemos énfasis. Entonces, desde ahí me molestó un poquito esa respuesta porque evidentemente sí lo creemos y todo el mundo lo sabemos. Entonces, es como un poquito el baile entre qué tanto decimos y qué tanto no decimos. Y yo creo que mucho tiene que ver el impacto evangélico o cristiano sobre el mormonismo, en el sentido de que critican mucho este punto de doctrina, pero es algo básico y primordial que se enseña no sé si en el templo, si se menciona, sí, en el templo se menciona y yo creo que en el templo como que compartimentalizamos un poco lo que se predica dentro del templo porque es sumamente sagrado y no se debe de divulgar fuera de, de, de ello. Entonces, ah, todos los miembros sabemos que creemos en llegar a ser dioses ujú, a través de la exaltación. Es parte de la herencia que recibimos o coherencia que recibimos con Cristo. Creemos que así, que Cristo en parte llegó a ser Dios, aunque Él es un poquito distinto también de punto doctrinal porque de alguna forma era Dios desde antes de que Él naciera. Entonces es algo donde otra vez diferimos, pero la idea de que todos llegamos a ser dioses no me parece que es única del mormonismo. O sea, creo que C.S. Lewis lo menciona, o sea, en una de sus sermones mencionó que de alguna forma podemos vernos unos a los otros como dioses, dioses en embrión, que llegaremos a ser dioses, que somos hijos de Dios y por lo ello mismo progenie y que todos llegaremos a crecer a ser dioses.
Ujú. Entonces, a mí me parece sumamente fascinante, es una de mis doctrinas favoritas y el hecho de que no le hacemos tanto énfasis o que no se habla me molesta y el hecho de que no lo reconocemos públicamente, aunque yo creo que ya empezamos a ser más abiertos de ello, pero Sí. sí lo creemos. Sí, sí, o sea, estoy de acuerdo. Si una iglesia, un grupo, una comunidad tiene alguna creencia, debe de ser claro en cuanto a esa creencia. Y otra vez para mis estudiantes, quiero reconocer que en el mundo evangélico, el mundo protestante, a veces hacemos lo mismo. O sea, uno de la prensa va a hablar con un pastor y dice, ¿es cierto que ustedes no creen que mujeres pueden predicar? Y dice, bueno, pues tenemos mujeres en el ministerio y mujeres encargadas de los niños y que enseñan a otras mujeres y que comparten los testimonios en la iglesia. Y yo, bueno, está bien y hay que reconocer estas cosas, pero también es una pregunta. ¿La mujer puede predicar el sermón de domingo o no? Y si la respuesta es no, hombre, di que la respuesta es no. O sea, no tienes que esconderte detrás pues, que nubes de humo y misterio y como el mago de Oz. Pero bueno, Sí, eso eso es algo muy natural que hacen todos los humanos a veces, pero no es una práctica de liderazgo que es buena. Eso sí lo voy a decir. Bien. definitivamente no. Háblanos un poco del templo, que el templo, primero, ¿cuántos templos hay en el mundo más o menos, si lo sabes? Uy, antes tenía bien conocido este dato. Yo creo que hay cerca de 150, si no me Ujú. equivoco, o por Sí. lo menos 138 en operaciones y Ujú. otros en construcción. Ah, el presidente actual, que es el Russell M. Nelson, él, no sé, de alguna forma empezó a anunciar muchos templos nuevos y entonces yo creo que de alguna forma quiere como echarse flores anunciando cerca de 40 templos nuevos. Sí. Entonces, pero una cosa es anunciarlo y otra cosa es comenzar su construcción. Entonces, eh, yo creo que en construcción hay otros 15 o 20 ahorita, Muy tanto bien. en construcción como renovación. Pero los templos es algo distinto a los servicios dominicales que Sí. vamos a la capilla. Y una de Y las cosas que hemos estado viendo en cuanto a religiones es que religiones se tratan de, podemos usar diferentes categorías para entender y acercarnos a diferentes religiones y tradiciones. Uno es los símbolos que suelen usar. Otro, por ejemplo, los mormones no van a usar mucho la cruz, ¿verdad? Pero si yo voy al templo de aquí de Madrid, veo una estatua de un ángel muy bonito con una trompeta. ¿Quién es ese ángel? ese es el ángel Moroni. Muy bien, el ángel Es el Moroni. ángel de la restauración del evangelio y Sí. nosotros se lo atribuimos es el mismo ángel que se le ve en el libro de Revelaciones, Ujú. es donde lleva un libro y anunciando el evangelio por los cuatro esquinas de la tierra o del planeta. Entonces, ahí son Entonces, los símbolos que son diferentes valores. Vemos que los mormones suelen valorar mucho la familia, que es una de las cosas fuertes de la iglesia mormona. Por ejemplo, para mis estudiantes comparto que eh, la gran mayoría de los mormones que vienen de un hogar mormón van a seguir siendo mormones como adultos, más que adentro de una iglesia evangélica, una iglesia católica o una iglesia o una familia atea. De hecho, los mormones de todas las tradiciones religiones del mundo tienen de la más alta tasa de los que vienen de un hogar de esa religión que van a seguir en esa religión. No significa que van a ser muy religiosos, que van a ir al culto cada domingo, no necesariamente, pero eso es algo que tiene, es una fuerza, es una cosa ujú. positiva del mormonismo, aunque seguramente a veces habrán contraejemplos, ¿verdad? Pero bueno, Esa estadística se está revirtiendo. está Estamos cambiando pasando, eso. yo creo que está pasando por una crisis. Ahorita la estadística actual es alrededor del 75% de los hijos menores de 21 años, o mayores de 21 años, digo, pasan a ser inactivos. Entonces, Wow.
antes, en los 90s, teníamos alrededor de 80% de retención de los hijos. Sí, Y entonces es algo que nos preocupa como iglesia sumamente. Los líderes diseñan todos los programas alrededor de los hijos en retención de la nueva generación, ujú, pero por más que se intenta hacer la iglesia atractiva a los menores, está sufriendo de una crisis de conexión con ellos. muy Entonces, bien. Entonces, eso también es una cosa que otras iglesias están pasando por eso, especialmente aquí en España. Muchas de las iglesias están perdiendo, pero una cantidad increíble de jóvenes y bueno, pues es bueno saber que en la iglesia de los santos de los últimos días, pero mira, el liderazgo sabe que es un problema, porque hay otras iglesias y otras comunidades religiosas donde ni reconocen que es un problema y que hay que tomar medidas para enfrentar este problema. Entonces, para que veamos algo de liderazgo, de ignorar un problema no es liderazgo bueno. Reconocer, bueno, esto es un problema, esto es una dificultad. ¿Qué vamos a hacer para enfrentarnos a esto? Demuestra cierta responsabilidad. sí, nuestra iglesia hace muchas encuestas, aunque Ujú, y suelta estas encuestas, pero de forma, digamos, con una rama profesional y recolecta información. A mí nunca me ha llegado, es una encuesta de parte de la iglesia, pero sé que la iglesia incluso te paga $10 por contestar este tipo de encuestas. Entonces, sí, y hacen preguntas, ¿no? ¿Qué cosas podemos hacer mejor? Y no sé, eh, hay incluso algunas entrevistas, hay muchas personalidades en YouTube ahora que incluso se graban a sí mismo contestando la encuesta y haciendo público sus respuestas para decir, bueno, pues esto es lo que la iglesia me mandó y entonces es a veces curioso cómo uno puede aprender las cosas que hace la iglesia detrás del conocimiento de la mayoría de sus miembros. ujú, muy Pero, bien. y todo es en el espíritu bueno, ¿qué cosas podemos mejorar? Y hay muchas cosas que han cambiado tan recientemente como en los últimos 5 años que tiene la iglesia. Y a mí me entristece algunos de los cambios. Y a veces uno se pregunta, bueno, ¿hasta qué punto se puede decir que es la misma iglesia si cosas están cambiando? Y entre los cambios más importantes es que nuestros servicios antes duraban 3 horas, ahora solo duran 2 horas. Entonces, y otras cosas como el sacerdocio, antes dividíamos en grupos como los sumos sacerdotes por un lado y el quórum de élderes por otro, y ahora en un esfuerzo por, no sé por qué, pero quizá por fortalecer el sacerdocio, hemos combinado los dos quórumes y ahora juntamente tenemos los élderes con los sumos sacerdotes en nuestra segunda hora de lo que es la hora del sacerdocio y, o escuela dominical. Entonces, son Y cambios, otra son pregunta, ejemplos nada ¿puedes ir más. con una camisa que no es blanca? Y sí se puede, ¿Se aunque puede? lo que pasa es que es como, hubo mucho énfasis, ¿no? Es como casi el uniforme, camisa blanca y corbata. Entonces, si no reflejas eso, entonces eres diferente. Y a veces ser diferente no es bien visto. Y aunque últimamente estamos tratando de demostrar más tolerancia y diversidad, por lo menos para los misioneros y los líderes de la iglesia, sí se les pide ejemplar o presentarse con corbata y camisa blanca. Eh, Y no lo digo como burla, porque esto qué es un símbolo, ¿verdad? ¿Cómo se viste uno cuando va al barrio o al grupo de la estaca y mucho más al templo? ¿Cómo se viste uno? Se trata de un símbolo y de comunicar quién eres, quién no eres. Si estás de acuerdo con el liderazgo, si pues aún quieres ser parte de la comunidad, pero quieres señalar que quizás tienes algunas ideas diferentes. Entonces, no, cuando hablamos de si puedes tener una camisa azul en vez de una camisa blanca, no son preguntas tontas. Y de esto se trata el estudio de las religiones, de tratar de descifrar e interpretar
Sí, diferentes sí. símbolos en diferentes contornos. Pero Eh, déjame preguntar Yo acerca creo de que los lo ritos. importante es, digamos, la doctrina de que el blanco representa pureza y si vas a tomar de las emblemas o oficiar en tu oficio de sacerdocio, y como todos somos sacerdotes en la iglesia, queremos representar a Cristo dignamente, por lo menos usando una camisa blanca y corbata. Muy bien. Entonces, hablamos ahora de los ritos. Hemos hablado algo de los símbolos, el símbolo de Moroni, el símbolo de cómo vestirse. Hemos hablado un poco de valores en cuanto a valores familiares y valores de planificar para el futuro. Cuéntanos un poco en lo que puedas, porque según entiendo, algunos de los ritos del templo, de los templos, que solamente se pueden hacer en los templos, algunos detalles no se pueden compartir. Pues cuéntanos lo que puedes contarnos y si algo es secreto, dinos por qué es secreto. Pues es secreto porque hacemos un convenio de no divulgar las señales y ¿cómo se dice? Tokens, ni siquiera sé cómo se dice en español. La- los signos y las señas la palabra de los ritos en el templo. Entonces, no te puedo hablar de ello. Hay partes que siento que yo no hice un convenio de no hablar porque esa parte no es del templo, no se habla. Entonces, esas partes sí los puedo hablar. Entonces, yo creo que todo lo que se le ve en el templo puede ser y es enseñado dentro de la escuela dominical. Entonces, no es como que doctrina necesariamente nueva. Se comienza con un video que está disponible en Internet, pero hay tantas versiones de los videos y hay cambios que han hecho a los videos que cuando uno busca en Internet, si uno no fuera miembro, no sabría cuál de estos videos es aplicable. Entonces, estoy viendo lo auténtico o estoy viendo alguna copia barata que no es, parece como parte de ciencia ficción. Pero el relato del templo o las sesiones del templo comienzan con un video y donde se nos presenta la historia de la creación de Adán y Eva y cómo desde antes de la creación del mundo había un consejo de dioses y en ellos está Jehová como representado como nuestro Padre Celestial, Jesucristo como su Hijo unigénito y Miguel, el arcángel Miguel, también conocido como Adán. Entonces, todos tenemos un nombre y existíamos en la preexistencia. Perdón, yo hice un error básico. Eh, Jehová es el nombre de Jesucristo en la preexistencia y Elohim es el nombre de nuestro Padre Celestial. Y Gracias. entonces, aclaro eso diferencia porque a veces se puede fácilmente confundir el rol de Jehová con nuestro Padre Celestial o el Señor, o incluso Jesucristo, porque son tan parecidos que a veces cuando hablan en las Escrituras no sabes si está refiriéndose a nuestro Padre Celestial o Jesucristo, aunque tengo entendido que en los cristianos es la misma cosa y prácticamente es la misma cosa, ¿no? Entonces, en el sentido eh, recibimos un relato de toda la creación y después de aprender digamos, rol, donde vemos cómo Adán y Eva reciben la palabra de Dios, salvación y vida eterna, el último consejo que nos da nuestro padre Adán es, mira, aprendan de estos mensajeros verdaderos del Señor. Ellos tienen las llaves y el conocimiento de la vida eterna y la salvación. Entonces, y de ahí empezamos ya a recibir nuestros señas y señales para poder tener acceso a los reinos de gloria, de tanto celestial, terrestre Ujú. y culminamos en lo que es lo celestial. Y ahí termina Y, lo que es y la cuando sesión. hablamos de Jesucristo como un ser humano, estamos hablando de una persona que tiene un cuerpo físico
ahora ya de alguna forma glorificada, diríamos. Padre Ujú. Celestial o Elohim es igual, él tiene un cuerpo físico en alguna parte de la creación de la existencia. Así es, así es. Sí, Y esto también teológicamente, pues no es un detalle, pero es una diferencia de bastante importancia. En el sí, pensamiento de la Iglesia de Jesucristo y los santos del último día, voy mejorando con eso, con decir toda la Iglesia. em, sí. ¿Cuál es Y el rol gracias por ello. del diablo, de Satanás? ¿Él es un personaje importante o de poca importancia? ¿Y qué es? ¿Es un ángel caído? ¿Es uno de los Sí. hijos de Dios rebeldes? ¿Quién es este carácter? Voy a hacer un paréntesis breve, porque nada más con referencia, y te agradezco que siempre uses el nombre de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, porque especialmente porque en conferencias recientes y pasadas, el presidente Russell M. Nelson dijo que usar la palabra mormón representa una victoria para Satanás. Eh, Yo no lo sabía y cuando yo uso la palabra no lo hago como insulto, pero bueno, no, es no, no. bueno saber esto porque otra vez, esto del Sí. vocabulario, cómo se entiende adentro y fuera de la comunidad, estas son cosas muy importantes. Sí, lo que pasa es que de alguna forma la iglesia ha querido que dejemos de referirnos como mormón y quiere que hagamos énfasis en Cristo. Y, pero líderes anteriores decían que mormón significa more good o más bueno y se representa, digamos, mormón dentro del libro de Mormón dice, él mismo dice que siendo un profeta del libro de Mormón, soy un discípulo de Jesucristo y, y hacen énfasis, o sea, el libro de Mormón hace una énfasis suprema en Cristo, es trinitario en su base, o sea, no se le conoce mucho, no se distingue esa doctrina de padre o hijo, este, siendo identidades diferentes, eso sucede hasta después históricamente. Pero en todo caso, regresando ahora a la pregunta, quizá me lo puedes repetir porque se me olvidó un poquito. Y quería saber un poco de este carácter Satanás o el diablo. Ok, el Él diablo. que hace, quién es, de dónde viene. Sí, sí, y a veces se nos critica porque creemos que Satanás es el hermano de Jesucristo. Y lo que pasa es que no tienen, o sea, doctrinalmente tiene todo el sentido del mundo, pero yo no creo que, no sé por qué lo critican esa creencia. Porque aún Satanás se le conocía como Lucifer en la preexistencia y fue alguien que se rebeló contra el Padre y se llevó a un tercio del oeste de los cielos, tal como se describe en el libro de Apocalipsis, Revelaciones en inglés, y, y cayó de su primer estado y por ello nunca llegará a tener un cuerpo de carne y hueso como lo tuvimos nosotros, porque en nuestra preexistencia escogimos desde ese entonces guardar nuestro primer estado, guardar nuestra primera promesa de seguir a Dios y a Jesucristo. Y ahora estamos en esta vida terrenal, aunque tenemos un velo y no recordamos lo que nuestra vida anterior, cuando estuvimos en presencia del Padre. Ah, a la hora de estar aquí en este segundo estado, estamos en nuestro segundo estado de prueba, donde nuevamente estamos siendo evaluados si escogemos el bien sobre el mal, si hacemos lo bueno sobre lo malo y decidimos escoger a seguir a Cristo en vez de seguir a Satanás, que representa ser el padre de las mentiras y de todo lo que es malo. Y todo lo que es bueno viene de Cristo y de Dios y es inspirado por Muy Cristo. bien. Yo sé que no es un tema que se habla mucho, pero hay un himno que se trata de la Madre Celestial, ¿verdad? Todos tenemos un Padre Celestial en el pensamiento de la iglesia de los SUD, Ujú. pero ¿quién es Madre Celestial y cómo será el rol, la posibilidad para las mujeres en el porvenir, como has dicho, las que escogen el bien, escogen la rectitud y la justicia? ¿Cuál será el futuro de las mujeres justas? Ese ¿Y es, qué podemos saber de la Madre Celestial? ese es un tema
que yo creo que los teólogos de la iglesia, y es interesante que yo creo que casi todos, ningún líder de la iglesia es teólogo profesional, aunque hay muchos teólogos que no son pagados por la iglesia que deciden estudiar a fondo este tema y escarbar todo lo que hay sobre la Madre Celestial. Recientemente, la iglesia ha publicado unos temas tópicos del Evangelio o Gospel Topics, donde menciona la importancia de la Madre Celestial y el reconocimiento de esta doctrina abiertamente. Ah, lo cantamos particularmente en un himno que es uno de los favoritos de la iglesia, Oh mi Padre, y en el que menciona Eliza Snow, ah, eh, pionera de la iglesia, que desde sus inicios, ella fue de los primeros conversos, hermana de también presidente de la iglesia Lorenzo Snow en sus primeros. Ella escribe las palabras que sabemos que aparte de padre, madre, también tenemos allá. Y, y cuál es su rol, pues no se le habla mucho, no se le conoce mucho y no se le ha podido determinar mucho porque pues casi no se hallan las escrituras y a veces es difícil hablar sobre algo más allá de lo que está en la palabra escrita. Entonces se vuelve difícil ah, poner palabras a algo que no existe. Eh, entonces, la respuesta común es, pues es muy sagrado, no podemos hablar de ello, cuando realmente no conocemos. La respuesta correcta es, no conocemos, pero Pero uno puede, deberíamos igual que hacer algo pedir la énfasis. ayuda del Padre Celestial, uno puede pedir la ayuda de la Madre Celestial o no, o sea, según la tradición que conoces. Sería incorrecto hacerlo, Ujú. ah, porque en la doctrina, pues Cristo estableció que debemos orar únicamente al Padre en su nombre. Entonces, por ello a veces eh, digamos, no lo hacemos abiertamente. Los que son más progresistas dentro de la iglesia sí hacen oraciones a nuestros padres celestiales. Y a veces llega a ser escuchado en- en grupos que son como fuera de la iglesia. Hay grupos como Sunstone, que son grupos de gente que es muy estudiada de la iglesia y de tanto la historia. Y a mí me apasiona un poco todos esos temas. Por ello sé un poquito más del miembro promedio, pero hay ciertas personas que sí podrían orar a la Madre Celestial, pero no de forma eh, recomendada por la iglesia. Lo hacen, yo creo que haciendo en contra de las recomendaciones de los Y líderes. aquí quiero mencionar para mis estudiantes que igual que casi todas las iglesias occidentales, menos la Iglesia Católica Romana, hay diferentes movimientos de reforma. O sea, cuando hablamos de mormones o de la Iglesia de los Santos del Último Día, no estamos hablando de una iglesia que solamente existe en una forma en cada país. Entonces, hay reformes, muchos de ellos más pequeños, pero es una cosa que hay que entender, que cuando digo yo soy anglicano, pues sí, hay muchas formas de anglicanos, sí existe la forma principal en el mundo que tiene raíces en el siglo III, cuando vinieron los primeros cristianos a Inglaterra, pero hay una variedad, o sea, esto es una cosa que es parte de la Sí, vida. yo creo que es algo curioso, porque la iglesia presume ser la misma aquí y en todos lados. O sea, todos, todos nuestros materiales, los manuales, son compartidos a nivel mundial a través de la organización que tiene la iglesia y el sistema que seguimos son los mismos programas y a veces tiene sus dificultades porque son barreras culturales y ciertamente la iglesia, siendo una iglesia muy norteamericana, impone sus valores sobre las culturas locales. Entonces, está tratando de hacer programas que son más flexibles y que permiten más diversidad, siempre y cuando no digamos, tradiciones locales no sean en contra de los principios del Evangelio, que debe ser nuestra primera cultura. Pero el programa de la Y aquí iglesia quiero señalar es, que
muy, todas las religiones que tienen un footprint, o sea, que tienen una presencia global, están siempre luchando con esto, ¿verdad? Y no solamente iglesias, negocios también. ¿Hasta qué punto podemos centralizar el liderazgo y hasta qué punto queremos dar autoridad local a cada lugar o cada región? Pero ujú, quiero señalar que la iglesia de los santos de los últimos días es una iglesia más centralizada que la iglesia católica romana, aunque existe el Papa y todos dicen, bueno, el Papa es la cabeza de la iglesia, pero sí, pero en cuanto a lo que se enseña, lo que se predica cada domingo, la escuela dominical para los niños, él no tiene casi nada que ver con nada de eso. Entonces es interesante ver ujú. este contraste. Yo creo que es curioso ese dilema, digamos, es como una lucha entre las iglesias locales y las iglesias, digamos, centrales o la autoridad. Eh, Las palabras correctas serían líderes generales y líderes locales. Entonces, tenemos conferencias generales a, a nivel global 2 veces al año y son conferencias importantes donde antes teníamos 5 sesiones de 2 horas, ahora se anunció que solamente tendremos 4 sesiones de 2 horas. Entonces, le dieron el cuello a un grupo, el de sábado por la tarde o noche, ya no vamos a tener esa sesión. Entonces, pero es curioso porque de ahí recibimos digamos, las palabras de los profetas y los apóstoles, que son la palabra relevada de Dios. O sea, nosotros como miembros de la iglesia, la gran mayoría cree que reciben su inspiración directa de nuestro Padre Celestial. Entonces estamos recibiendo mensajes de nuestro Padre Celestial directamente a través de las conferencias generales y recibimos doctrinas. Y estos sermones después se vuelven temas de clases en nuestros servicios de escuela dominical y estudiamos sus palabras a forma local. Y, y también dentro, a nivel local, tenemos otras conferencias que son de estaca y conferencias regionales o de área cada cierto periodo. Los de estaca son también 2 veces al año y tenemos conferencias de barrio donde los líderes nos visitan 2 veces al año, aparte de los programas normales de dominicales. Entonces, hay una estructura definida, bien escrita en los manuales cuándo debemos llevar a cabo estas reuniones y son bajo la dirección de la primera presidencia. Y si tenemos visitas de autoridades locales a nivel estaca, regionales a menudo. Y eso supervisan el programa y lo hacen con la intención de fortalecer las unidades locales y recopilar información de lo que funciona y lo que no funciona. Pero como miembros de la iglesia estamos sumamente orgullosos de eso y nos gusta que poder llegar a cualquier barrio y poder eh, fácilmente introducirnos dentro de la cultura, sabiendo que es básicamente lo mismo. Sí, y es interesante notar que yo he conocido católicos romanos que decían, bueno, antes del Vaticano II, donde todas las misas en todo el mundo se hacía en latín. Bueno, sí, nadie hablaba latín, pero si uno quería conocer las palabras de la misa, no era la gran cosa, pues encontrar una traducción o preguntarle a alguien que sabía latín. No era una cosa imposible ver el significado de la misa y podía ir a una misa en cualquier parte de todo el mundo y entender lo que estaba sucediendo ahí. Entonces, es una cosa que se ha perdido El pues en catolicismo. diferentes partes. Ujú. Pero bueno, David, he tomado mucho de tu tiempo, muchas gracias. ¿Tienes alguna cosa, alguna observación final que quieres dejar con nosotros y con mis alumnos? Ujú. Te he No, me preguntado sobre pareció, muchas cosas diferentes. es la primera vez que me entrevistan para el mormonismo. No sé, mi esposa me estaba diciendo que quizá no soy el mejor representante de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. A mí no me gustaría hablar con el mejor representante.
porque no represento ya la creencia ortodoxa. Y digamos, hay un término que se llama, se usa mucho en Internet, TBM, True Believing Mormon o True Blue Mormon, whatever. No sé, ya mis ideas, la mayoría de ellos se encuentran como fuera, o sea, ya no pongo como en un pedestal a mis héroes, por ejemplo, o no veo con los mismos ojos los líderes de la iglesia como lo hacía yo como recién converso. Y, y a veces uno dice, pues podría poner en cuestión, ya no soy tan ortodoxo. Y entonces quizá mi punto de vista no es la misma que la que hablaría un miembro ortodoxo o que realmente es creyente. Yo creo que heredo mucho de las cosas de la iglesia y quiero preservar lo que valoro. Sigo siendo miembro activo y voy cada domingo a la iglesia, pero hay cosas que ya no creo que son diferentes y quizá eso es un tema para otra entrevista. Bueno, genial. Muchísimas gracias, David. Podríamos hacer 2 o 3 horas más, pero yo sé que tú tienes que ir a trabajo, que es temprano allá en Canadá. Gracias. Y de parte de mí y de todos los estudiantes de esta asignatura. Les Que tengan deseo buen lo día. mejor. Éxito. Ok, adiós. Bye.